Hola mis estudiantes, ¿se han preguntado cómo se clasifica la materia? Porque hay algunos elementos que interactúan más fuerte bajo campos magnéticos versus otros que ni siquiera se mueven bajo la interacción de los campos magnéticos. Te lo enseñaremos acá. Bien, para poder entender cómo los materiales se pueden clasificar según sus cualidades magnéticas, ya hemos conversado, ya hemos entendido cómo se comportan los electrones, cómo se comportan los protones. Entendemos que hay características magnéticas en las partículas que en algún momento los vimos desde la química y nunca lo vimos pronunciarlo desde la física, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué es lo relevante de este concepto? Al momento que nosotros interactuamos con los campos magnéticos, todos los átomos, dependiendo de sus características de configuración electrónica, van a tener finalmente en sus últimos orbitales electrones desapareados, dependiendo de dónde estén ubicados en la tabla periódica. Hay electrones que tienen más electrones desapareados, otros que tienen menos, algunos que ceden estos electrones, otros que tienden a captar electrones, con el objetivo siempre de mantener el estado de mínima energía, mantenerse estables. Ahora, ¿qué es lo importante de este fenómeno? Que los electrones tienen el efecto magnético y se comportan como imanes. Mientras más electrones se vayan juntando y que se encuentren desapareados, mayor va a ser la interacción magnética, porque en el fondo son muchos imanes que se van a juntar, ¿cierto? Y al ser muchos imanes que se van a juntar, finalmente, cuando se juntan con otro imán, que este gran campo magnético externo, lo que hacen es atraerse, ¿cierto? Entonces pueden pasar dos grandes fenómenos que interactúan. Entonces pueden pasar ciertos fenómenos que hacen que ciertos elementos interactúan fuertemente con los campos y hayan elementos que no interactúen con los campos. Ahora pasa un fenómeno que es bastante peculiar. Se da que mientras más electrones, como les comenté, mayor el efecto magnético, pero se comportan como imanes. Mientras más electrones tenga, más efectos de fuerzas de atracción. Tenemos que desde esa base poder entender el concepto de apantallamiento. Tenemos que comprender además la configuración electrónica, saber que en algún momento algunos elementos condicionan a que hayan electrones desapareados, indistintamente de las cualidades del núcleo, si existen núcleos con protones pares o protones impares. Los electrones, cuando están desapareados, tienen propiedades magnéticas que le permiten interactuar con otros campos. Mientras más electrones se encuentran desapareados, mayor va a ser la interacción con otros campos. ¿Y por qué se da esto? Porque es una suma vectorial de fuerza. Si yo junto un electrón que vale 1 versus otro 1 y otro 1, en su total van a sumar 3 fuerzas que van a en su conjunto interactuar con otro campo magnético, ¿ya? Es la importancia entonces de que hay algunos elementos, principalmente metales, como en el caso del hierro, que tienen muchos electrones desapareados y eso le permite interactuar con mayor fuerza con el campo magnético versus otros elementos, como en el caso de la plata, que no tiene electrones desapareados. Dicho esto, y aclarando este punto, podemos empezar a hablar en el concepto de apantallamiento. ¿Qué es lo que es el apantallamiento? Es el fenómeno físico en el cual los electrones hacen una especie de cápsula de protección magnética, de protección. En el fondo se van juntando todos los campos que van formando los electrones y generan un efecto de amortiguación de fuerzas magnéticas que permiten que el campo magnético externo genere una influencia distinta al núcleo. En el fondo lo que está pasando es que los electrones interactúan con el campo magnético de una fuerza distinta a lo que está sintiendo en el núcleo. El núcleo está siendo, por alguna forma decirlo, protegido por esta nube de electrones que tienen influencias magnéticas porque están desapareados y
hacen que finalmente este núcleo no tenga interacción tan fuerte con el campo versus estos electrones que sí se están moviendo fuerte. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo en este momento, podemos ver claramente como una jaula Faraday, que vamos a ver la gran función que tiene en resonancia magnética las jaulas Faraday, que un elemento que tiene influencias magnéticas, cuando está dentro de una jaula polarizada, podemos ver que hay un sistema de protección, no hay influencias magnéticas, no interactúan con ese elemento, porque la jaula está formando un efecto de apantallamiento, mientras que cuando retiramos la jaula, este elemento, que obviamente tiene que ser de condición de estimulación magnética, empieza a interactuar con esta fuerza mayor, haciendo que se genere un efecto de repulsión. En el fondo, esta pelota que estamos viendo en el ejercicio nos hace entender que los núcleos, dependiendo de cuánto es la carga de la nube electrónica que poseen como electrones desapareados, va a tener mayor o menor interacción en los núcleos. ¿Por qué empezamos a hablar de este fenómeno de apantallamiento? ¿Qué utilidad tiene para nosotros? En el caso del hidrógeno es muy importante entenderlo, puesto que, como habíamos conversado, el número atómico y el número másico es el más simple de la tabla periódica. Además, tiene la propiedad de ceder el electrón. Eso significa que literalmente queda descubierto de cualquier nube electrónica. El hidrógeno no tiene nube electrónica. Por lo tanto, se puede concluir que el núcleo del hidrógeno es completamente influenciable bajo cualquier fuerza magnética externa, porque no hay ningún electrón desapareado que esté protegiendo, que esté apantallando al núcleo del hidrógeno, ¿ya? Dada esa característica que es propia y que nos permite ocupar este gran elemento y tan simple en resonancia magnética, que ahora podemos entender cómo este elemento y otros elementos que vamos a ver en nuestras imágenes de resonancia magnética tienen un grado de susceptibilidad, un grado de permeabilidad magnética. Ahora, dependiendo de las características magnéticas de la materia, podemos cuantizarlas dependiendo de qué tan fuerte o qué tan débil es la fuerza de interacción que tienen bajo las influencias de los campos magnéticos externos. Ahora, dependiendo de la intensidad, de la permeabilidad, de la susceptibilidad de los materiales que van a tener bajo la influencia de los campos magnéticos, podemos hablar de la cuantificación que existe entre este momento magnético y un valor cuantizable dependiendo de que no tiene valor determinado. Cuando la susceptibilidad magnética es mayor a 1, estamos hablando que el campo inducido en el interior del material es mayor, ya que las líneas del campo son más concentradas que existiría en el vacío, mientras que si la susceptibilidad magnética es menor a 1, podemos deducir que el campo magnético en el interior de ese material puede considerarse, valga la redundancia, menor, y las líneas del campo tienden a ser más dispersas, ¿ya? Dependiendo de estas entonces características, podemos clasificar algunos elementos. La permeabilidad magnética está íntimamente relacionada con la magnitud llamada la susceptibilidad magnética, la que comentamos recientemente, que es la que vamos a ocupar en los fenómenos de resonancia magnética. Dicho esto, existen tres grandes clasificaciones para poder ver la caracterización de interacción que existe en los materiales bajo la influencia de los campos magnéticos: los elementos ferromagnéticos, los elementos diamagnéticos y los elementos paramagnéticos. Los elementos ferromagnéticos son aquellos elementos que tienen una permeabilidad magnética superior a 1, son muy fuertes en efectos de atracción bajo otros campos de mayor intensidad, como en el caso del hierro, en el caso de cobalto, en el caso del níquel, que son elementos con electrones desapareados en muchas cantidades, al menos se consideran entre 5 a 7 electrones desapareados, mientras que los elementos paramagnéticos tienen una permeabilidad similar a 1.
Eso quiere decir que la interacción de ese material con el campo magnético de mayor intensidad es fuerte, pero no lo suficiente como los ferromagnéticos. La fuerza es bastante débil, a diferencia de los ferromagnéticos, pero existe un grado de interacción en donde estos vectores finalmente se ven influenciados en la dirección del campo magnético, mientras que los diamagnéticos tienen una permeabilidad magnética inferior a 1. Eso quiere decir que ni siquiera interactúan con los campos. Más aún, generan un efecto de repulsión de las líneas del campo, que lo vamos a ver más adelante. Bien, como habíamos comentado, existen estos tres grandes elementos. Los elementos ferromagnéticos indican de que al tener muchos electrones que se encuentren desapareados, interactúan fuertemente con las líneas del campo, haciendo que no solamente vectorialmente se estén alineando a la dirección del campo y al sentido del campo, sino que además van cohesionando, van sumando las fuerzas del campo magnético en el que se encuentra interactuando el material. Son altamente susceptibles a cualquier interacción magnética, ¿ya? Y en cada uno de estos elementos existe un concepto denominado dominio, que es la cuantificación vectorial de los elementos, ya sea electrones como protones, que se encuentran alineados. Son elementos vectorialmente muy ordenados. Magnéticamente estos elementos se mantienen vectorialmente ordenados, haciendo que finalmente estas fuerzas generen un mayor potencial de atracción por cualquier campo magnético externo. A diferencia de los ferromagnéticos, los paramagnéticos tienden a generar un acercamiento o una susceptibilidad en el campo magnético más débil. Las curvas que se van a formar finalmente en la interacción con este material es más débil, en el sentido que las líneas del campo no van a cohesionarse tan ligadamente como en el caso de los ferromagnéticos. Y si se fijan en los materiales diamagnéticos, el efecto que produce de apantallamiento de los electrones, considerando que se encuentran todos apareados, hacen que el efecto de campo o del orbital pueda proteger a los elementos nucleares, en este caso el protón, y de esta forma puede desviar las líneas de campo del campo magnético principal. Bien, entonces en base a lo anterior podemos concluir lo siguiente. Los elementos diamagnéticos son sustancias que son repelidas por las líneas del flujo del campo magnético externo, hablando directamente por las líneas de campo, y presentan todos sus electrones apareados, mientras que los elementos paramagnéticos son sustancias que son atraídas por las líneas de flujo en una intensidad media, presentan al menos un electrón desapareado, mientras que los elementos ferromagnéticos son sustancias o metales que son fuertemente atraídos por las líneas de flujo del campo magnético y tienden a tener al menos 4 electrones desapareados. A modo de ejemplo, en este caso estamos presentando el litio. Si analizamos la configuración electrónica, el litio tiene un electrón desapareado. En base a las características que hemos mencionado, ¿qué susceptibilidad podría tener el litio? Muy bien, una condición paramagnética. En el caso del berilio, el berilio no tiene electrones desapareados, están todos cumpliendo con el principio de exclusión de Pauli. En este caso, ¿el berilio podría interactuar con los campos magnéticos? No, porque efectivamente cumple una condición diamagnética. Bien, ahora la tabla periódica se clasifica en virtud de las características atómicas en los estados de la materia, entre otras características químicas, pero además existe una tabla en donde cuantifica las propiedades magnéticas de estos materiales. Si se fijan en la tabla que se encuentra a la izquierda de su pantalla, podemos deducir que la gran mayoría de los elementos, sobre todo los que tienden hacia cercano a los gases nobles, son elementos diamagnéticos, cumplen completamente el apareamiento de los electrones, mientras que los que se indican hacia el lado del hidrógeno son elementos paramagnéticos, que son elementos que tienden a tener un gran potencial de ionización.
y al medio, con elementos medios y en elementos altos en núcleos atómicos, podemos encontrar a los elementos ferromagnéticos. Y si se fijan, de toda la tabla periódica hay solamente 4 elementos que son de importancia para nosotros: el fierro, el cobalto, el níquel y el gadolinio. Gadolinio que nos suena para nosotros en resonancia magnética por los medios de contraste. Y el fierro, el cobalto y el níquel nos van a hacer mucho sentido cuando estemos hablando en seguridad en resonancia, puesto que estos materiales en condición nativa y en aleación a otros metales pueden generar repercusiones nocivas en el cuerpo humano. Espero que haya sido entendible esta clase. Si tienes mayores dudas, consulta la bibliografía de referencia y tus dudas las podemos resolver en la actividad sincrónica. Que estén muy bien. Nos vemos.